El mes de abril se cumplieron 100 días de la segunda presidencia Trump, 100 días marcados por una interminable ola de decretos y órdenes polémicas, entre las que destacan la imposición indiscriminada de aranceles comerciales a los países que comercian con los Estados Unidos y la aceleración de las expulsiones y deportaciones de personas inmigrantes, incluso si éstas están protegidas por la justicia de ese país. Es en este tema que hoy ponemos la mira aquí, en Camino al Andar. ¿Qué tratamiento recibieron esas personas expulsadas, deportadas? ¿Cómo y en qué condiciones fueron detenidas? ¿Dejaron familia en Estados Unidos? ¿Qué efectos psicológicos se generan entre las y los migrantes retornados? ¿Qué dispositivos se están creando fuera de los Estados Unidos para acoger a las personas que regresan a sus países? Son estas algunas de las preguntas que buscamos responder gracias a la participación y análisis de nuestros invitados. Miroslava Ramírez, licenciada en psicología, miembro de la Asociación Psicoanalítica Americana. Usted difunde la psicología vía la televisión y la radio. Paloma Hernández, quien fue expulsada de Estados Unidos y reside ahora en México, a petición de nuestra invitada, su testimonio será con rostro cubierto. Nos acompañan también Carlos Calzada, periodista y reportero de Radio Educación de México, y Javier Vargas Acosta, docente magíster en comunicación educativa y doctorando en la comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, coorganizador de Camino al Andar. Gracias a todos por aceptar participar en esta emisión, un programa de Hispanic Public Media de Chicago, y aprovecho para informar a nuestro público que a partir de ahora Camino al Andar se hace en colaboración con Radio Educación de México, un gran aporte que saludamos por tratarse de una radio de servicio público que en 2024 cumplió ni más ni menos que 100 años de vida. Le saluda Braulio Moro desde París. El gobierno de Donald Trump quiere pasar a la historia como el que deportó más de 11 millones de inmigrantes que habitan en Estados Unidos sin documentos de entrada. En ocasiones es difícil visualizar lo que las cifras quieren decir o representan, pero me gustaría, para que tengan una idea de lo que eso significaría en caso de concretarse, dar algunos elementos. Equivale a vaciar Bélgica, equivale también a deportar al conjunto de la población de Hungría. Si nos quedásemos en Estados Unidos, supondría expulsar a toda la población del estado de Michigan, o deportar a todos los habitantes de Carolina del Norte, o bien vaciar el estado de Georgia. Creo que esto ayuda a mejor comprender la magnitud del despropósito de la actual administración de Estados Unidos. En todo caso, para lograrlo, todas las medidas son válidas según su visión, la visión de Trump. Les doy dos ejemplos. La cancelación de los contratos a los abogados de inmigración encargados de los procesos jurídicos de los menores no acompañados, decidida al final de marzo pasado, que afectaría a más de 25,000 menores. Una jueza, hay que decir, ordenó cancelar temporalmente esta medida, o la detención y expulsión de ciudadanos venezolanos enviados en calidad de delincuentes a El Salvador sin ningún juicio previo. No obstante, al cumplirse los primeros 100 de su mandato, estos primeros 100 días, las autoridades reconocen que van poco más de 100,000 personas expulsadas, muy lejos de la meta original. Paloma Hernández, usted tuvo que salir de los Estados Unidos contra su voluntad. Yo quisiera preguntarles, ¿qué hacía usted en Estados Unidos antes de ser deportada? Pues yo ya tenía más de 20 años en Estados Unidos. A los 10 años mi familia emigró para acá, para allá, y pues estaba yo con mi familia, mi esposo, mis hijos. ¿Y a qué se dedicaba? Ama de casa. Dice usted, llevaba 17 años allá. Más de 20 años. Más de 20 años. ¿Por qué la deportaron, Paloma? Lo que pasa de que tuve un ataque de ansiedad, lo cual, pues sí fui al hospital, me diagnosticaron que me faltaba pues magnesio en mi sistema. Desafortunadamente en esa situación, hubo no agresión, pero hubo como un atento hacia unos policías. Entran a tu casa, ¿no? Entran a tu casa los policías y pues sí, ¿qué estás haciendo en mi casa? Entonces me llevaron a la cárcel.
me tenían que dejar salir, pero el abogado que yo tenía no sé qué trato hizo, no quiso usar las pruebas del médico, que yo no estaba bien mentalmente, lo cual pues yo no sabía qué estaba pasando, entonces me llevaron me hicieron firmar un trato de que yo iba a ser culpable, 2 años en prisión, y así se quedó. Hubo un policía de inmigración en la cárcel que estaba a fuerzas como queriendo investigar quién es. Una vez lo escuché que dije, ya la encontré, ella no es ciudadana, la quiero deportar y la voy a deportar. Y fue que él metió los papeles a inmigración. No quisieron ver mi caso más a profundo, nada más quisieron que firmara y que pues ya se cumpliera mi sentencia. Y fue ahí cuando nada más estuve 1 año en la cárcel y de ahí me llevaron a inmigración. El juez de inmigración no quiso escuchar mi caso, no quiso ver nada y me dijo que no era un caso de equidad, sino de que yo había cometido un crimen y me tenían que deportar. Le dije que yo tenía familia, que tenía hijos, no lo tomó al tanto y no le importó y me deportaron. Gracias por su testimonio, Paloma. Seguimos con usted en un instante más. Quiero decir que otro ejemplo de las medidas impuestas por el gobierno Trump fue la anulación del programa CBP-1, puesto en marcha en enero del 2023 por el presidente Joe Biden para canalizar las demandas de ingreso a Estados Unidos desde la frontera sur. Hay que decir que más de 500,000 de inmigrantes beneficiados de ese programa hace poco recibieron un correo electrónico del Departamento de la Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, en el que se les informa que su permiso de estancia legal fue modificado y deben abandonar Estados Unidos en un plazo de 7 días, o en caso contrario, someterse a las consecuencias legales de su desacato. Correo electrónico del Departamento de la Seguridad Nacional es una agresiva invitación, podríamos decir, a autoexpulsarse o a deportarse. Y hay que decir también que este es un caso que también ha sido puesto ante los jueces por su falta de autoridad. Paloma, usted nos habló de su deportación. Quisiera preguntarle, ¿qué tratamiento recibió cuando la detuvieron? Por lo que usted me menciona, ¿diría usted que hubo una especie de racismo, de actitud discriminatoria de parte de la policía e incluso del juez estadounidense que llevaba su caso? Sí, claro que sí, estaba en Texas yo, entonces hubo mucho racismo. No vi algo como que me pudieran apoyar tampoco, ni de parte de mi abogado mío, ni de parte del juez, no me quisieron ayudar. Yo así lo vi, yo así lo sentí y pues fue devastante porque mi familia estaba afuera esperando de la corte y no me los dejaron entrar, porque ellos iban a hablar de mi parte y no los quisieron dejar entrar. Bastante complicada esta situación, lo entiendo perfectamente su estado de ánimo, perdón. Doctora Miroslava, decíamos que usted es psicóloga, lo recuerdo. ¿Qué comentario le merece este testimonio por lo más patético de Paloma Hernández? Paloma, entiendo que tu situación está muy a flor de piel. Gracias porque pues tienes la disposición de compartir con todos nosotros y de ayudar con tu testimonio a todos los que escucharan este programa. Gracias ante todo y entendemos tu sentir y también todas las consecuencias que esto ha derivado en tu salud emocional y psicológica. Creo definitivamente que el miedo, la incertidumbre, la tristeza, la sensación de frustración y de impotencia que alcanza a Paloma y a muchos o a todos los que están viviendo esta atrocidad, definitivamente van a trastocar la estabilidad no solo del país, sino de toda esta población que no es atendida posterior al trauma de la deportación. Al margen de cualquier situación política o social, aquí tenemos a un grupo humano bastante grande, no nada más mexicano, muchos hispanos, muchos latinos, que están viviendo las consecuencias
de un trauma que afecta no nada más la integridad de sus familias y de una sociedad que se compone, aunque no queramos verlo, de los aportes biopsicoemocionales de cada una de estas personas. Creo que definitivamente habrá que poner cartas en el asunto para atender a los niños, a los ancianos, que no nada más están viviendo la deportación, sino a los familiares que están de este lado y que están viviendo también con incertidumbre en dónde se encuentran parados o detenidos o incomunicados los familiares de estas personas que están siendo avasalladas por una determinación de esta naturaleza. Miroslava, dado que se trata de procesos de ruptura, desgarramiento social, familiar, ¿qué otros mecanismos habría para ayudar a estas personas, además los que usted acaba de mencionar? Definitivamente tenemos que actuar como sociedad. A veces el sistema médico o el sistema de salud no incluye como canasta básica la atención psicológica y es una infortunia, ¿verdad? El hecho de no considerar como básica la atención emocional que deriva, por supuesto, en un trastorno físico en todas estas personas. Y definitivamente la sociedad tenemos que entender que seamos familiares o no, es un momento de abrir los oídos a las formas en que podemos contribuir a las personas que están migrando o inmigrando para poder contener, primero desde las oportunidades y desde la apertura, desde la escucha, que como bien nos dice Paloma, ni siquiera han tenido pues la delicadeza algunas autoridades y pues la población involucrada en escuchar. Entonces, una de las primeras cosas sería disponernos a escuchar la situación, enseguida a generar redes de apoyo emocional, familiar o filial, incluso instituciones como escuelas, como empresas que pudieran apoyar desde el punto de vista emocional a estas personas sería súper importante, pero además involucrarnos en la parte del manejo del estrés en estas personas, no nada más que escuchar, el uso de ciertos alimentos que pudieran contribuir a la estabilidad biológica y por lo tanto neuroquímica de la emoción y de la sensación de miedo, de avasallamiento, de incluso sensación de fracaso por no haber cumplido con el cometido de permanecer en los Estados Unidos, generan en la persona, por supuesto, desbalances químicos que pueden generar desde ataques de ansiedad, cefaleas, dolores articulares, pérdida de la conciencia, mal manejo, por ejemplo, de la toma de decisiones, los miedos que pueden no nada más durar en este ratito, sino a lo largo incluso de la vida de las familias y de las propias personas, pues merece no nada más la medicación, sino los procesos de psicoterapia y hay ya muchos psicólogos que estamos brindando psicoterapia de manera gratuita o en línea para las personas que lo están necesitando. Gracias, Miroslava. Paloma, si usted me lo permite, yo quisiera hacerle una pregunta adicional. ¿En qué condiciones realizó usted su viaje de vuelta a México? ¿Tuvo algún tipo de apoyo una vez que llegó a México? De hecho, en el departamento de detención nos llevaron ellos en un autobús y ahí nos dejaron en el borde y ya nos dijeron, mira, nada más caminar allá y ahí está el Centro de Repatriación de México. Y fui ahí, no me dieron apoyo económico, nada más me dijeron que me podían llevar a una central de autobuses y lo hice, pues mis hermanas me ayudaron, me mandaron pues algo para poder, yo soy de Morelia, entonces me dejaron ahí en Matamoros, entonces pues sí, me dieron para pues el traslado de Matamoros para Morelia, Michoacán. Gracias. Carlos Calzada, recuerdo que usted es periodista y corresponsal de Radio Educación de México, la radio pública más antigua de ese país. México, como otros países de la región, han estado recibiendo personas deportadas, nacionales y extranjeras. La presidenta Claudia Sheinbaum
anunció meses atrás la puesta en marcha del programa de apoyo logístico y financiero llamado México te abraza, para quienes son obligados a regresar al país. Sabemos que es tanto en el norte como en el sur de su frontera que se concentran miles de migrantes. ¿Qué ayuda concreta está recibiendo esa gente de manera resumida, claro está? Claro, bueno, la estrategia México te abraza fue orquestada por el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que llegara al poder por un segundo mandato el presidente Donald Trump. Empezaron las amenazas de deportaciones. Hay que decir que han sido más de 100 días de incertidumbre en México, porque no se sabe de qué manera, de qué humor va a despertarse el presidente estadounidense. Se ha tenido que enfrentar día con día a las amenazas de los aranceles. Cada mes ha sostenido encuentros y llamadas telefónicas para intentar detenerlos, pero en el caso de México te abraza son tres los puntos principales de la estrategia: es la asistencia y la protección consular, la recepción y apoyo de la frontera a los connacionales y también a las personas de otras nacionalidades, y la reintegración social y económica. Esto es importante. Se estaba dando un apoyo de 2,000 pesos para los traslados de las personas que hayan sido deportadas de los Estados Unidos, y en el caso de algunas personas de otras nacionalidades que han sido deportados a nuestro país, pues también se están ofreciendo oportunidades de empleo para ellos. Hay que señalar que hace unos días se llevó a cabo un seminario sobre la migración en México a raíz del gobierno de Donald Trump, y bueno, se espera que para finales de este año se hayan deportado hasta 300,000 personas, de las cuales el 32% de los mismos serían de origen mexicano. Es parte, este programa incluye también ofertas de empleo para poder aliviar la situación de las personas migrantes que regresan tanto a nuestro país como los que se encuentran en tránsito a sus destinos, a sus países de origen. A mediados de abril, el Instituto Nacional de Migración de México declaró desierta la licitación para contratar una empresa de transportación aérea de migrantes en vuelos charter. Lo que llamó mi atención es que entre las condiciones se estipulaba poder realizar al menos 11 vuelos semanales para entre 60 y hasta 200 pasajeros migrantes, pero más aún, vivos o muertos. Así es, esta licitación, como tú señalas, Braulio, fue declarada desierta. Se había hecho por parte de la Sedena, era la licitación de vuelos charter, era por 405 millones de pesos esta licitación, y bueno, era para la repatriación tanto de mexicanos desde los Estados Unidos como de extranjeros hacia sus lugares de origen, y como dices, se podía incluso transportar los cuerpos de aquellos migrantes que desafortunadamente murieran en la Unión Americana. Se tenía un programado de hasta 11 vuelos, como tú señalas, por semana, con capacidad en aviones con capacidad de 60 a 200 pasajeros. Entonces, al declararse desierta esta licitación, pues se adjudicó un contrato directo a la aerolínea Viva Aerobús para que dé este servicio a el gobierno mexicano. Y una última pregunta, si me lo permite, es la frontera sur, que se concentran muchos migrantes que vieron brutalmente frenado su camino, su ruta hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, se habla de unos 2,000 venezolanos varados en Pachula, Chiapas. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano con esas gentes? Como tú señalas, Braulio, efectivamente México tiene el problema de la doble frontera, la frontera norte, pero también la frontera sur se ha convertido en un semillero de problemas para México. Recordemos estas caravanas de migrantes multitudinarias que han llegado a nuestro país en la intención de llegar a los Estados Unidos. Incluso estas se acrecentaron antes de que Donald Trump llegara al poder, porque se sabía que iba a haber un endurecimiento de la política migratoria. Sin embargo, estas se han disminuido hasta el momento. Ya no ha habido estas caravanas masivas que se vivían de migrantes, y como tú señalas, hay más de 2,000
venezolanos, principalmente en Tapachula, en Chiapas, los cuales han exigido al presidente Nicolás Maduro y a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de aviones para poder ir a su país, para poder regresar a Venezuela. Y bueno, sin embargo, pues hay que reconocer, el costo es muy alto para esta transportación, y el gobierno mexicano ha dado dos opciones a las personas de Venezuela que encuentran, estas más de 2,000 personas de Venezuela que se encuentran varadas en Tapachula, Chiapas, y las opciones son los permisos especiales para viajar a la Ciudad de México para tomar viajar a la Ciudad de México, pero para esto primero tendrán que tomar un autobús del Instituto Nacional de Migración hacia Tuxtla Gutiérrez y de ahí viajar a la Ciudad de México para posteriormente poder tomar un vuelo a Venezuela. Sin embargo, no hay todavía una acción en concreta, se tiene este plan, pero sí supone un problema bastante grave este asunto de más de 2,000 venezolanos que se encuentran varados en Tapachula, en la frontera sur de nuestro país, que se convirtió a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses en una especie de barrera o tapón para evitar la migración de grupos centroamericanos y sudamericanos hacia los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Javier Vargas Acosta, recuerdo que usted es docente, magíster en comunicación educativa y doctorando en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, coproductor de Camino al Andar. ¿Podría darnos 2 ejemplos de las medidas de apoyo que esté dando el gobierno colombiano a sus conciudadanos o a ciudadanos de otros países que están siendo devueltos a Colombia de manera breve, si está amable? Sí, exactamente. Personas retornadas que están siendo atendidas por una petición que hizo desde el comienzo del año, porque ahora el fenómeno es casi que a la inversa. Ya no están tratando de pasar desde Colombia por el tapón del Darién hacia Panamá y luego para subir hacia México, bueno, Costa Rica, Guatemala, México. Y entonces la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno colombiano y se está implementando una ayuda, sobre todo hacia los niños, por un instituto que hay acá que se llama Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar, y se les está brindando apoyo desde el punto de vista logístico. Algunos inclusive se les está dando la posibilidad de que los niños, por lo menos transitoriamente, ingresen a las escuelas de municipios que están en esa frontera, en un departamento, acá no es estado sino departamento, que se llama Chocó específicamente, que es supremamente deprimido, no tiene la capacidad económica ni la infraestructura para absorber esa población retornada. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, sí hay unas medidas, pero el tamaño, como lo hemos mencionado en todos estos programas, es una dimensión descomunal, el número de migrantes retornados, que la ayuda llega a una parte, pero sí ha priorizado Braulio y compañeras y compañeros del panel el tema de las niñas y los niños, y eso me parece supremamente importante, ¿no? Por el impacto que les causa a ellos una situación de estas en las que pues no tienen la capacidad, el discernimiento para entender qué está pasando. Gracias, Javier. Paloma Hernández, yo quisiera preguntarle, si quiere nos responde o depende de su voluntad, ¿usted es su proyecto en algún momento dado poder regresar a los Estados Unidos, dado los años que ya tenía viviendo allá? Pues ahorita me dieron un castigo de 10 años. No sé si pueda volver a aplicar y me puedan regresar. Pero no me quiero ir de aquí sin tener algo establecido aquí. No quiero que vuelva a pasar lo mismo y me quede sin nada. Entonces quiero establecer algo aquí. Y sí necesito irme porque mis hijos son de allá. Ellos no se sienten seguros aquí. Aunque hablan español, tal vez no muy bien, pero no se sienten como parte de... Pues sucede con muchas personas, precisamente migrantes. A este propósito, Paloma Hernández, justamente este es un tema muy sensible de las gentes que están siendo expulsadas, deportadas, que muchas veces han perdido, por el tiempo que llevaban ya viviendo en Estados Unidos,
pues incluso el control o simplemente no hablan lo que era la lengua de sus antepasados o de su primera infancia. Exactamente, sí, claro. Miroslava Ramírez, ¿qué representa esto para una persona justamente, usted como psicóloga, que de repente se encuentra pues más que desarmada, precisamente de volver a un país donde ya no controla no solo los estándares, sino incluso lo más elemental que puede ser el lenguaje? El lenguaje y toda la cuestión emocional, por supuesto, hay muchas afectaciones a la salud mental del deportado o de las personas que están siendo movilizadas, aunque aún no deportadas. Ya se siente un pánico, ya las personas están experimentando la afectación en incluso su sueño, en sus ganas de vivir, la depresión, la angustia, el miedo, la ansiedad están al alza en la población en este momento, pero definitivamente que algo que es paradójico, y ya lo mencionaba Paloma y usted lo reiteraba muy bien, Braulio, pues es que de repente pues quisiéramos volver a los Estados Unidos a encontrarnos con nuestras familias, pero nuestra salud emocional tan desequilibrada, afectada, por supuesto, porque esto altera significativamente la estructura de nuestro cerebro y de nuestro funcionamiento en lo cotidiano, en lo social. No podemos buscar un trabajo, no sentimos ganas ni de levantarnos, no podemos incluso articular bien una conversación porque divagamos. Todo esto sucede precisamente por la dificultad de regular las emociones en el trauma generado por esta ruptura o desgarre social, como tú lo llamabas al principio. La situación aquí es que esta respuesta emocional inapropiada puede dar no solo para una afectación momentánea, sino generacional. Todos los que están viviendo, todos estos hijos de migrantes que nacieron en los Estados Unidos, van marchando con una respuesta emocional a veces desadaptativa, sintiendo que nacieron allá, pero los padres son mexicanos o son de otros países latinoamericanos, y donde al momento de querer sentirse arraigados a los Estados Unidos, pues tienen esta contraparte, y esto afecta nuevamente a nivel emocional en sus aspiraciones de hacer un proyecto de vida, en sus aspiraciones para sentirse plenos y satisfechos con su momento. De acuerdo. Estamos casi a punto de llegar al final de esta emisión. Paloma, usted pide la palabra. Le escuchamos. Sí, para comentar lo que decía la psicóloga, que yo siendo también migrante, ¿no? A los 10 años comentaba, me quedé ya más de 20 años, y al ser deportada y regresar y tener nada, no tener algo en lo social y económico, nada. También mis hijos, siento a veces, digo, y mis hijos cuando vayan allá, ¿qué van a tener? Nada, o sea, no, mis casas, perdí mi casa, perdí mi carro, todo lo que tenemos allá ya no está. Entonces digo, es como la inversa, no reversa, que mis hijos vayan para allá y volver a empezar de nuevo, tratar de adquirir sus cosas. Y tiene razón la psicóloga en ese aspecto, es muy traumante. De acuerdo. Estamos a punto de terminar esta emisión. Me gustaría muy brevemente, Carlos Calzada, hacer una pregunta, si hay respuesta. ¿Se sabe hasta cuándo va a durar este programa propuesto de México que abraza, propuesto y aprobado por la presidencia mexicana? Sí, pues este programa no tiene duración, se ha dicho que va a durar el tiempo que sea necesario mientras persista esta amenaza de deportaciones masivas, que hay que decir, han sido menores a lo que se tenía esperado. Algunos de los centros que fueron instalados en las 9 principales ciudades fronterizas de nuestro país registran muy baja afluencia estos centros de recepción y ayuda a los migrantes. Sin embargo, la instrucción de la presidenta Sheinbaum a todo el gabinete encargado de esta parte de la migración, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, se les ha dicho que el programa va a durar el tiempo que sea necesario. Javier Vargas, la misma pregunta de una respuesta muy rápida porque el tiempo se nos va. ¿Se sabe hasta cuándo va a durar el apoyo del gobierno colombiano? Igual, es un programa que no le han puesto una fecha de terminación, es una manera de coadyuvar en ese tratamiento
de una problemática que también es de Colombia, en el sentido de que hay connacionales, al igual que, bueno, venezolanos y, en fin, todas las nacionalidades hispanas están allí, pero no le han puesto un término hasta que haya migrantes retornados que necesiten ayuda. Eso lo ha dicho el gobierno colombiano, que van a seguirles tendiendo la mano. Muchas gracias, pues es hora de poner punto final a nuestro programa. Yo agradezco la participación de Miroslava Ramírez, licenciada en Psicología, miembro de la Asociación Psicoanalítica Americana, de Paloma Hernández, quien fue expulsada de Estados Unidos y reside ahora en México, a Carlos Calzada, periodista y reportero de Radio Educación, radio que, recuerdo, a partir de ahora será una de las organizadoras de nuestra emisión, a Javier Vargas Acosta, docente magíster en comunicación educativa, evidentemente, y quiero, lamentablemente, Miguel Eduardo Cruz, colombiano, quien debería participar, no pudo conectarse a esta emisión, quien se autodeportó, y queríamos haber escuchado su testimonio también. Gracias también a Emilio Reynoso y Ander López, responsables de la parte técnica de Camino al Andar. Recuerdo, un programa de Hispanic Public Media de Chicago, en colaboración ahora con Radio Educación de México. Soy Braulio Moro, gracias por su atención y hasta una próxima emisión. Hasta pronto.